Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Qué bueno que estamos de nuevo conectados en las redes sociales y por este medio. Le pido al Dios Todopoderoso que los siga bendiciendo grandemente, que todas peticiones que tenga, que el Señor le conteste y que sigamos cada día buscando más de su presencia y aprendiendo de su palabra. En esta tarde voy a traer una enseñanza acerca de cómo vivir fuera del pecado. Quiero enseñar acerca del pecado porque hay muchos de nosotros que no tienen mucho conocimiento acerca de qué es el pecado y cómo debemos vivir una vida fuera del pecado. Y por ese motivo he tratado de preparar esta enseñanza con la ayuda del Espíritu Santo para así traérsela a cada uno de ustedes. Vamos a ir delante del Dios Padre Todopoderoso en oración para que nos dé el entendimiento y nos quite toda distracción y podamos entender su palabra. Padre Santo, Padre bueno, una vez más venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Venimos, Señor, a darte toda tu gloria, toda tu honra, porque solo tú eres Dios, solo tú eres el gran creador. Tú fuiste que nos creaste y no nosotros mismos. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu tú permita que se mueva en medio vuestro y que quite toda distracción, cansancio y que nosotros podamos, Señor, entender tu palabra que va a ser enseñada. Que tú nos dé el discernimiento y la sabiduría para que esa palabra sea grabada en lo más profundo de nuestros corazones y que nosotros podamos ser edificados y así llevársela a otros que necesitan saber de que tú eres vivo y que tú eres el Dios santo y glorioso y majestuoso y que Jesucristo es el único camino para llegar a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Aleluya. Qué bueno eres, Señor. Bendito eres, Jesús. Voy a empezar con la clase y como le dije, el tema de la clase se llama ¿Cómo vivir fuera del pecado? Y la primera pregunta que voy a hacer, ¿qué es el pecado? Es la pregunta que hago, pero primeramente haré un fundamento de la enseñanza para de esa forma todos puedan comprender mejor esta lección, la cual nos servirá de mucho conocimiento y bendiciones. Estoy seguro que nos va a servir para que nosotros seamos edificados y para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la palabra y poder vivir una vida mejor fuera del pecado. Número 1. ¿Qué es el pecado? Esa fue la pregunta que hice. El pecado significa errar el blanco de la voluntad de Dios por elección propia o por debilidad humana. Ese es uno de los significados del pecado. Entonces se puede decir que aquellas personas que eligen hacer su propia voluntad y no obedecen la voluntad de Dios, eso es pecado. Igualmente la persona con un carácter débil que se deja llevar de doctrinas falsas y que se dejan influenciar de cualquier cosa o enseñanza que le traigan y no le y le digan también eso viene a ser un pecado porque no está haciendo la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces cuando nos encontramos en una situación, esto es otra ejemplo que estoy trayendo, que sabemos que tenemos que tomar una decisión para hacer lo bueno o lo malo, y usted decide no hacer lo bueno por su propia voluntad, ya en ese momento nace el pecado. Porque el pecado es hacer lo malo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer Santiago 1 y voy a leer el versículo 14 y 15. Busquen Santiago 1 y vamos a leer el versículo 14 y 15, donde vamos a ver donde nos explica qué sucede cuando hacemos nuestras propias decisiones y nos olvidamos de hacer la voluntad de Dios. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos creó y no nosotros mismos. Dice la palabra en Santiago 1, 14 al 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz
el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que una vez usted se deja influenciar de algo malo y usted prosigue a hacer, aunque usted se está dando cuenta que eso está malo, y lo sigue haciendo para saciar su deseo, para saciar lo que usted quiera saciarse, al final eso va a dar va a dar a luz al pecado, y el pecado, después que está consumido, va a dar a luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mire cómo lo tenía yo escrito ya. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otra palabra, el pecado trae muerte. Podemos seguir nombrando muchos más significados acerca del pecado. También se refiere a las acciones y actitudes que desobedecen a Dios, lo traicionan o no hacen lo bueno. Esta acción también se puede llamar pecado. O sea que si usted es una persona que desobedece y traiciona a Dios por hacer su propia voluntad, ya ahí usted está pecando. El pecado siempre acarrea dolor y condenación eterna. Escúcheme muy bien, amigo que me escucha. El pecado lo único que le da es dolor y condenación eterna. O sea que hay que ponerle atención a eso y tomar una decisión, porque si usted sigue viviendo en el pecado, usted va a terminar en el infierno. Se lo digo claramente, porque la misma palabra de Dios lo dice. Eso no son palabras mías, ni son cosas que quiero decir por decirlo, no. Entonces usted tiene que hacer una decisión con su vida y tratar de arrepentirse de sus pecados para que así usted pueda vivir eternamente, como lo vamos a seguir viendo en el transcurso de la lección. Ahora pues, bendito sea el nombre del Señor. El pecado siempre va a tratar de someter al hombre para que el hombre se mantenga sometido a su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos informa que todos nosotros entonces somos pecadores. Todo ser humano nace pecador, porque heredamos el pecado de generación a generación por la consecuencia de la desobediencia de un hombre, cual fue Adán. Por esa desobediencia es que el hombre viene a pecar, o sea, nace con el pecado. No importa que usted sea un niño o un bebé, ya esa naturaleza pecaminosa, ya eso viene en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Por Adán entró el pecado y la muerte al mundo, y desde ese instante nació el pecado en el hombre, y por consecuencia todos los hombres nacen en pecado, y lo podemos leer en la Biblia, en Romanos 5, y voy a leer el versículo 18-19. Escuchen cómo dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque si, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. O sea que aquí podemos decir que por la desobediencia de Adán, todos hemos sido pecadores, pero por la obediencia de Cristo Jesús, ahora podemos ser justificados. Ahora podemos vivir eternamente. Por eso solamente funciona o se hace realidad cuando usted se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como su Señor Salvador. Entonces usted viene a ser una nueva criatura. Seguimos leyendo acerca de cómo es la situación del hombre cuando está viviendo en el pecado. Vamos a buscar Efesios
2. Y voy a leer el versículo del 1 al 5. Y escuche lo que dice la escritura. Esta escritura nos deja ver cómo estábamos viviendo en nuestra propia manera errónea, sin rumbo, haciendo todas nuestras malas decisiones y nuestras malas voluntades, porque estábamos ciegos, estábamos sordos, viviendo en la oscuridad y en desobediencia, viviendo en toda la falsedad que es lo que el mundo da. El mundo todo lo que da es temporario, perdón, y nos tiene completamente engañados. Por eso es mejor buscar lo de arriba, que lo de arriba es eterno. Aleluya. Escuchen cómo dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La misma palabra nos lo dice. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, porque nosotros vivíamos en esa forma también. Pero gracias a la misericordia de Dios, gracias por nuestro Señor Jesucristo, que tomó el lugar nuestro en la cruz de Calvario, nosotros podemos ser salvos. Nosotros vivíamos de esa misma forma, pero haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia soy salvo. Aleluya. Escuche qué salvación tan grande, que usted no tiene que hacer absolutamente nada, solamente rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo como su Salvador, y usted viene a ser salvo. Entonces hemos podido leer claramente que la misma palabra de Dios nos lo dice, que todos nosotros éramos pecadores, absolutamente todos, niños, jóvenes y mayores. No hay ninguno justo, lo cual es el producto de la desobediencia de aquel primer hombre. Pero gracias al amor y a la misericordia de Dios, que a pesar que el hombre le falló desobedeciendo su voluntad, Él nunca nos dejó. Él nunca nos abandonó, ni se olvidó de sus criaturas, los cuales somos nosotros. Aun estando la humanidad en esa situación, nunca nos rechazó ni nos desechó, sino que buscó la solución para restaurarnos, para que nuevamente pudiéramos volver a nuestro Dios creador, a vivir con Él. Escuche qué amor tan grande. Escuche cómo Él nunca nos ha dejado. Él siempre ha estado con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Él hizo eso ofreciendo a su Hijo unigénito por cada uno de vosotros. Como todo lo podemos leer en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién de nosotros puede dar a un hijo para salvación de otro? Nadie lo hace, solamente Dios. Solamente ese amor ágape de Dios hacia cada uno de vosotros lo puede hacer. Así que, ¿y cómo usted no va a darle el mérito a ese amor, a ese sacrificio que hizo Jesucristo por usted, amigo que me escucha? No siga viviendo en el pecado. Los tiempos están difíciles. Y ya no queda mucho tiempo, porque Cristo viene pronto. Aquí, hermanos y amigos que me escuchan, vemos que por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz, nos dio una esperanza de poder ser liberado del pecado y la muerte eterna. Todos nuestros pecados son perdonados por la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora tenemos vida eterna. Somos libres del pecado
por la sangre preciosa de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Jesús es la única esperanza viva que todavía tiene la humanidad para librarla de la condenación eterna del pecado y de la ira de Dios. Porque todo aquel que no se arrepiente va a pasar por la ira de Dios. Y no es una ira como cualquier ira del hombre, no. La ira de Dios es algo que nunca hemos visto ni jamás volveremos a ver. Va a ser tan terrible la situación que usted no va a querer estar ni vivo. Y dice la misma palabra que la muerte huirá de la humanidad para que sufran y para que paguen por sus pecados. Pero todavía hay una oportunidad, amigo que me escucha. Todavía Cristo está a la puerta. Arrepiéntete antes que sea tarde, porque ya el Señor está, que puede venir en cualquier segundo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te bendice y te glorifica. Te damos gracias, Señor. Entonces solamente por medio de Jesús, que es el único justo, la humanidad puede tener salvación. Él fue el Cordero inmolado de Dios. Por su obediencia al Padre, Él tomó el lugar de cada uno de vosotros en la cruz de Calvario, donde fue condenado el pecado del mundo. Fue su sangre divina derramada para expiación de todo nuestro pecado. Fue de esa forma que todo el pecado fue perdonado y borrado para todos aquellos que se arrepientan. Él lo hizo con una sola ofrenda para siempre, cuando fue clavado en la cruz de Calvario. Vamos a leerlo en Hebreos 10, y voy a leer versículo 10 al 14, donde dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces leímos que esa ofrenda fue hecha con el cuerpo de Cristo en la cruz, y lo hizo solamente una vez para siempre, lo cual quiere decir que esa ofrenda es válida para los del pasado, presente y del futuro. Es una ofrenda eterna, es para siempre. Es un sacrificio que siempre está activo, liberando a todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Aleluya. Entonces, solamente por medio de Jesucristo es que hay salvación. Seguimos leyendo en el 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En otras palabras, todos esos sacrificios que hacían los judíos para limpiarse de toda maldad y pecado, nunca podían quitarle el pecado. El único sacrificio que agradó a Dios fue el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario. Aleluya, ofrendando su cuerpo, el cual vino a quitar y a borrar los pecados del mundo. O sea que aquello tiempo los sacerdotes tenían que hacer sacrificio, día a día, para tratar de limpiarse del pecado. Pero eso no era suficiente, porque el pecado continuaba ahí, porque era con sangre de toros y con machos cabríos. Por esta vez fue con la sangre del Hijo del Dios Todopoderoso, con su sangre preciosa y poderosa, la que Dios le agradó el sacrificio, para que así nosotros pudiéramos ser liberados del pecado y poder vivir ahora libre. Dice el versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. La misma palabra nos lo dice. Con una sola ofrenda hizo perfectos
para siempre a los santificados, que somos nosotros, los que nos arrepentimos de nuestro pecado. Amén. Hemos leído que Cristo fue el Cordero inmolado de Dios para que de esa manera la humanidad tenga una esperanza viva en Cristo Jesús. Escuche como dice en Primera de Pedro 1, y voy a leer versículos 3 al 9. Y la palabra de Dios dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que nosotros, esa salvación estaba preparada antes de la fundación del mundo. Aleluya. Y ahora se está manifestando ahora en estos tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedores se prueban con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque Cristo viene y se va a manifestar en su pueblo. Él viene a buscar a su iglesia. Y dice: a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces hemos leído que solamente a través de Cristo Jesús es el único que puede dar salvación al alma de ser humano. Una vez la persona viene a los pies de Jesús y lo acepta como su Señor Salvador, esa persona nace de nuevo del Espíritu, ahora vive en el Espíritu y con el Espíritu Santo en su cuerpo, como lo podemos leer en Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora Cristo es el que vive en nuestros corazones, porque le pertenecemos a Él. Él pagó con precios de sangre por nuestra salvación. Somos libres en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación y también no vamos a pasar por la ira de Dios. Mire qué tremendo regalo nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice en Romanos 5, versículo 8 y 9, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No vamos a pasar por la ira de Dios, nos lo dice claramente ahí. Por agradecimiento debemos darle siempre gracias a Cristo Jesús cada día por esta salvación tan grande. Como nos lo dice la palabra en Hebreo 2:3, que dice: ¿cómo es que escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hermanos queridos, no podemos descuidar esta salvación. Tenemos que vivir una vida agradable y justa delante de Dios. Ahora somos sus hijos. Ya no somos solamente sus criaturas como éramos antes. Le pertenecemos a Él y somos parte del reino, de su reino. Por eso ahora somos llamados hijos de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Aleluya. En toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Y si indicáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestándose en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios. Aleluya. ¿Quién le resucitó de los muertos y le ha dado a gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios? Porque Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos para que también nosotros seamos resucitados al final, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, sino verdadero. Amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de cimiento corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Eso está en Primera de Pedro 1, 13, 23. Teniendo ahora este conocimiento, tenemos que aprender cada día a vivir en comunión con el Espíritu Santo, orando sin cesar. ¿Cuál es la manera que tenemos de comunicarnos con nuestro Señor Salvador y nuestro Dios Padre? Orando cada día en el Espíritu. Y al mismo tiempo seremos edificados, porque solamente usted se edifica cuando usted está en oración y cuando usted está leyendo la palabra de Dios. Mis hermanos y amigos, es necesario amarnos unos a otros, porque eso fue un mandamiento que nuestro Dios nos dejó. Porque si usted no ama a alguien que usted está viendo con sus ojos, ¿cómo usted puede decir que ama a Dios que nunca lo ha visto? ¿Cómo usted va a decir eso? Y si tampoco no perdona o lo ama a esa persona que usted conoce personalmente, usted no puede decir que puede amar a Dios. Entonces dejémonos de falsedades y amémonos con amor verdadero, sincero. Tenemos que ser revestidos con el poder de Dios y su amor, viviendo como es digno del Señor, agradándole en todo lo que hacemos, hacerlo como para el Señor, esforzado en el conocimiento de la palabra, llevando fruto en toda buena obra y siempre creciendo en la sabiduría de Dios. Aleluya, apartándonos de toda ignorancia, leyendo día a día las Sagradas Escrituras, la Biblia. Como dice en Juan 3, 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es la que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es la que nos enseña, la que nos corrige, la que nos da disciplina, nos redarguye para vivir una vida fuera del pecado. Pero tenemos que leer la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que someternos a leer la palabra cada día para que así nosotros podamos ser edificados y crecer en conocimiento y así poder contrarrestar cualquier persona que venga a hablarnos cosas que con doctrina falsa. Miren lo que dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Damos gracias a Dios por permitirnos aprender un poco más acerca del pecado y de cómo los creyentes debemos de vivir una nueva vida en Cristo Jesús, porque tenemos que vivir esa nueva vida.
Así que, hermano, yo espero que todo esto que estamos aprendiendo de la palabra de Dios nos enseña a vivir en paz, con amor, con respeto hacia cada uno de vosotros. Vamos a adorar, vamos a amarnos unos a otros y vamos a vivir una vida que podamos dar un buen testimonio. Porque para eso fuimos llamados a este tiempo, la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros los creyentes, los cristianos, para dar buenos testimonios, para que así las almas que están viviendo en la oscuridad de este mundo puedan ver la diferencia y puedan venir a los pies de Jesús. Que muchas gracias, mis queridos hermanos. Hasta aquí el fin de la enseñanza. Y le doy gracias a Dios. Padre, gracias por permitirnos este momento de aprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que esa palabra no retorne vacía. Padre, que esa palabra que cada uno que escuche sea edificado y que sea transformado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Dios le guarde. Bendiciones. Será hasta la próxima.